es un paradigma postcapitalista el bien común de la humanidad. Tenía aquí, pero no tengo de esta, así. Tengo aquí un texto que es un pequeño libro donde he tratado de desarrollar esta idea y que está a disposición a la salida de esta sala. Y se llama De los bienes comunes al bien común de la humanidad. Empezaré por una reflexión sobre la crisis mundial actual, tratando de mostrar que no se trata solamente de una crisis del sistema capitalista como hemos conocido en los últimos siglos regularmente, sino que se trata de una crisis de sistema, una crisis tan profunda, tan fundamental, que no solamente basta regular el sistema, sino que se necesita encontrar alternativas, es decir, otro paradigma de la vida colectiva de la humanidad en la madre tierra. Trataré de mostrar justamente que la crisis no solamente es financiera, sino también alimentaria, energética, climática, y que el conjunto nos lleva a una crisis de civilización. Y después, evidentemente, trataremos de ver cuáles son las soluciones. No basta desarrollar un discurso apocalíptico que no realmente desemboca sobre una acción, sino sí de ver la realidad, como ya lo hemos visto mucho en las ponencias precedentes, para tratar de ver qué podemos hacer. Y en este sentido, desarrollar precisamente un nuevo paradigma, no solamente de manera abstracta, filosófica, sino también práctica. Cómo podemos aterrizar en políticas reales y prácticas. Eso va a ser el esquema de esta exposición. Para justamente empezar, vamos a hablar un momento de la crisis financiera, porque esta crisis fue evidentemente la más evidente que hemos conocido los últimos tiempos. Y basta precisamente ver estas dos curvas para entender por qué hubo una crisis financiera. La primera curva que está bajando es precisamente la expresión de lo que podríamos llamar la economía real, es decir, la tasa de crecimiento real del Producto Bruto Mundial, que está disminuyendo. Y la otra curva que está subiendo, especialmente a partir de los años 2000, es la tasa de evolución de los productos financieros derivados, es decir, del dinero que se crea sobre el dinero. En otra parte, en otros términos, aquí vemos la economía mundial, la economía real, la primera línea, y por otra parte, la economía virtual, o lo que se ha llamado a veces la economía casino. Y la crisis, evidentemente, tenía un día de explotar. No era un modelo económico sostenible. Esta diferencia, esta contradicción entre la economía real y la economía virtual. Y lo vemos aquí también de manera muy impresionante. La bola del centro es la bola de la economía virtual, de la economía financiera. Y la bola que vemos al lado, la pequeña a la derecha
abajo es la economía real. Y arriba la pequeña bola es el intercambio económico mundial. Y vemos estas diferencias enormes entre la economía virtual, la economía financiera y la economía real. Y como lo dice ya un día George Soros, el especulador norteamericano que conocemos bien, él había dicho desde 10 años, este sistema no puede continuar, va a explotar un día. Y es lo que hemos conocido evidentemente en el año 2008-2009 con la gran crisis financiera. Esta crisis, este predominio del capital financiero tiene sus bases materiales. La globalización es la globalización del capital financiero. Es la principal globalización porque con un clic de la computadora se puede transferir dinero de una parte del mundo a otra parte. Y uno de los instrumentos financieros importantes de esta globalización son los paraísos fiscales. Y los vemos en todo el mundo, pero con una concentración bastante fuerte en el Caribe. Y así, el capital financiero tiene sus medios, tiene sus bases para realmente poder establecer su hegemonía, o digamos, la hegemonía de su lógica a la economía mundial. Y eso también evidentemente tiene consecuencias sobre la economía real. La pérdida de los estados, por ejemplo, en Estados Unidos, que está explotando, o también en Europa. Tiene también sus efectos sobre el desempleo, lo que vemos aquí en países europeos, el aumento del desempleo por justamente este problema de la economía, de la predominancia de la economía, de la lógica financiera. Cuando vemos la explotación de la economía de los años 2008, podemos decir que eso no solamente ha caído del cielo, era realmente el resultado de toda una evolución en los últimos tiempos. Aquí los países europeos, cada línea es un país europeo, se ve la tendencia a la disminución precisamente del PIB, del Producto Interno Bruto, de varios países europeos muy importantes, que ya empezó antes. Y es la contradicción entre los dos que ha provocado la crisis. Pero si vemos en una perspectiva más histórica todavía, y eso es el resultado de un economista latinoamericano que se llama Jorge Bernstein, un argentino, que ha estudiado los diferentes ciclos económicos en los últimos siglos y llega a la conclusión que estamos llegando a un estado de crisis de muchos aspectos de la economía mundial. Y él habla no solamente de un estado de crisis del capitalismo, sino de un declino del capitalismo. Y lo que hemos estudiado, por ejemplo, en la Comisión de Naciones Unidas, que se llamó la Comisión Stiglitz, porque es el Premio Nobel de Economía norteamericano que presidió esta comisión. Lo que en esta comisión hemos podido notar es precisamente el estado importante y fundamental de la crisis y también las causas de las crisis que se han tratado de analizar. Y la causa fundamental fue justamente
esta diferencia, esta contradicción entre una economía real y una economía virtual. Pero esta contradicción es una construcción social, no es un accidente de la historia, no es un acto realmente que ha caído del cielo, es una construcción social en función de la lógica del capital, es decir, de la ganancia necesaria para la acumulación del capital y de la idea que todo desarrollo humano debe ser basado sobre el capital como motor del crecimiento. Y es eso que lleva, evidentemente, como vamos a verlo en otros ejemplos, a realmente que nos conduce justamente a una crisis. Hay otro aspecto también, podemos tomar como ejemplo la crisis alimentaria. Y la crisis alimentaria tiene dos aspectos. Primero, un aspecto coyuntural, vinculado con la crisis financiera de los años 2008-2009. Aquí vemos la explosión de los precios de algunos productos alimentarios en la bolsa de Chicago, donde se fija el precio internacional, especialmente de los granos. Aquí se trata del maíz. La explosión del precio del maíz en los años 2008-2009. Pero lo mismo vale para el trigo. El trigo ha duplicado de precio en algunos meses. Pero también la soja. También el etanol, producto del maíz o de la caña de azúcar. Y así uno puede preguntarse, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Hubo escasez? No. Algunas dificultades climáticas en unas partes del mundo, pero no una escasez. Fue puramente especulativo. Es el capital financiero, una parte del capital financiero que buscaba nuevas fronteras en un momento de crisis. Nuevas fronteras para ganar dinero rápidamente y mucho. Y la alimentación fue una de estas fronteras. La otra frontera fue los bienes comunes, los bienes públicos, la educación, la salud, el transporte, etc. Porque cuando son públicos no contribuyen de manera sino marginal a la acumulación del capital. Deben ser privatizados para ser una mercancía, que es la única manera de hacer ganancias y de contribuir a la acumulación del capital. Así una nueva frontera fue la alimentación. Pero ¿cuál fue el resultado? Según la FAO, en estos 2 últimos años, por la alza de los precios de estos productos de alimentación, más de 150 millones de personas en el mundo bajaron detrás de la línea de pobreza, es decir, la línea de hambre. Y allí una vinculación directa entre este aspecto especulativo del aumento de los precios de los bienes alimentarios, de alimentación, y la lógica del sistema capitalista. Así, este segundo aspecto de la crisis es debido a la misma lógica. Pero hay también otro aspecto de la crisis alimentaria. Es un aspecto más estructural. Es la destrucción sistemática del pequeño campesinado, de la agricultura campesina. En los últimos 25 o 30 años hemos asistido en el mundo a una verdadera contrarreforma agraria, una concentración de las tierras en el mundo y hoy día un acaparamiento de las tierras por multinacionales
o por países, especialmente en África, donde millones de hectáreas son acaparados por grandes potencias económicas, o países que no tienen bastante tierras, como los países del Golfo, o multinacionales que tratan justamente de desarrollar una política extractivista o de monocultivos, en particular, como lo veremos, para los agrocombustibles. Y esta desaparición del pequeño campesinado tiene como consecuencia que evidentemente ahí el sobredesarrollo de las grandes ciudades, donde millones de gente quieren venir. Pero por otra parte, según estudios de la FAO en conjunto con el Banco Mundial, la productividad de la agricultura campesina a largo plazo es mucho más importante, mucho más superior a la productividad de los monocultivos. Porque los monocultivos están destruyendo los suelos, contaminando las aguas, destruyendo por los productos químicos una gran parte de las tierras en el mundo, y finalmente, si ahora en el inmediato tienen una productividad de 100, 500, 1000 veces más que el pequeño campesinado en su estado actual, a largo plazo son políticas que construyen los desiertos de mañana y que destruyen los ecosistemas. Podemos también ver que esta política realmente de concentración del poder agrícola va a llevar también a otros tipos de crisis. Y es eso también que distingue la crisis actual de la crisis de los años 30, donde hubo también una crisis evidentemente financiera, pero no tan vinculada con otras crisis, en particular la crisis energética, que solamente es una crisis, una parte de una crisis más importante de los recursos naturales. Prefiero hablar de las riquezas naturales, las riquezas de la madre tierra. Los recursos naturales ya es una palabra de tipo capitalista, porque significa que la tierra es una mercancía. Cuando vemos la evolución precisamente en el mundo del agotamiento probable de los diferentes recursos que tenemos en la tierra hoy, entre 1950 y 2150, vemos que estamos frente a un agotamiento progresivo y rápido. No se trata evidentemente de fechas exactas, no importa que sean 10 años más o 10 años menos, pero si aplicamos eso a la energía, vemos que tenemos por 40 años de petróleo, por 60 años de gas. Si toda la energía era atómica, hoy tendríamos por 1 año y medio de uranio. Solamente el carbón allá arriba tiene una posibilidad de más tiempo de explotación. Pero eso significa que no estamos frente a un planeta inagotable, y que toda esta idea de la modernidad, de una cierta idea de modernidad, que el progreso es lineal gracias a la ciencia y la tecnología, y que estamos sobre un planeta inagotable, que esta percepción, esta visión, esta lectura de la realidad humana no corresponde a la realidad. Y estamos llegando poco a poco
a la conciencia que el progreso no es lineal, que es dialéctico, que hay avances y retrasos y que la Tierra no es inagotable. Lo que significa un cambio de filosofía. Hay un autor latinoamericano muy poco conocido, pero que es tal vez para mí el principal autor marxista del siglo XX y principio del siglo XXI. Es Bolívar Echeverría, un ecuatoriano, que ha hecho justamente una crítica marxista de la modernidad, no postmoderna de la modernidad. La modernidad ha tenido evidentemente muchos aspectos positivos, pero una crítica marxista de la modernidad para mostrar justamente que esta modernidad vehiculada por el capitalismo ha servido, sí, a servir los intereses de una visión progresista con una cierta definición del progreso, pero totalmente destructiva de la naturaleza. Es lo que ya Carlos Marx había dicho. Evidentemente el sistema capitalista es el sistema que ha producido más riquezas en toda la historia de la humanidad. Pero, ¿a cuál costo? Al costo, dice Carlos Marx, de la destrucción de las bases de su propia riqueza, que es la naturaleza y el trabajo. Y estamos llegando a este momento donde, como decía Marx, el equilibrio entre el metabolismo entre la tierra, la naturaleza y el género humano, es decir, el intercambio de materia, llega a realmente situaciones dramáticas. Porque el ritmo de reproducción de la naturaleza no es el ritmo de reproducción del capital. Y así, sí llegamos a un problema fundamental energético. Aquí el consumo de la energía en los últimos años se ve desde especialmente la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los años gloriosos de la economía mundial, un despilfarro enorme de consumo de energía. El negro, el carbón, después el petróleo, después el gas, el verde, la energía renovable o la energía hidroeléctrica, y en amarillo la energía nuclear. Así, especialmente después del del acuerdo de Washington, del consenso de Washington, que es la orientación neoliberal de la economía mundial, después de los fines de los años 70, aumenta todavía el consumo de energía, que significa realmente, como vamos a verlo, un despilfarro fundamental, que nos pone enormes problemas para el futuro. Y es el problema justamente de los países del sur. Evidentemente son los países del norte que han utilizado tanta energía. Pero ¿cuál es el modelo de desarrollo de los BRICS hoy? Los BRICS, China, India, Brasil, África del Sur, etc. ¿Y cuál es el modelo aún de los países progresistas de América Latina? ¿Cuál es el modelo de desarrollo? No hay cambio fundamental. Yo veo en Ecuador, donde hay un esfuerzo extraordinario, donde estoy trabajando ahora, pero ¿cuál es la definición del desarrollo? Son carreteras, son super autopistas, es la extracción del petróleo, son el desarrollo de las minas,
son los monocultivos, especialmente de palma africana y de caña de azúcar para los agrocombustibles. Es la utilización de los órganos genéticamente modificados. Eso es la definición del desarrollo, pero no es otra definición de lo que los otros países han desarrollado hasta actualmente, destruyendo la naturaleza y destruyendo las comunidades y las organizaciones sociales. Si es eso el progreso, debemos poner un punto de interrogación y vamos a tratar de contestar. Pero la energía, ¿cuál va a ser la situación del futuro? La línea negra es más o menos hoy. Y en gris y en blanco es lo que va a faltar. Lo que va a faltar en los años que vienen, si el consumo se mantiene y si no hay nuevos descubrimientos, como tal vez en Brasil, de petróleo, o nuevas técnicas como el fracking para encontrar petróleo y gas en los Estados Unidos y en otras partes. Pero de todas maneras vamos a encontrarnos frente a un problema energético. ¿Cómo resolver eso? Evidentemente la primera respuesta es decir, no consumir la energía como se ha consumido hasta ahora, de manera totalmente irracional, y voy a dar algunos ejemplos. Pero dentro del sistema capitalista, la lógica para salir de este problema es, como siempre en el capitalismo, inmediata, porque debe ser vinculada con una ganancia inmediata y la más grande posible. Eso es la lógica fundamental. Y la segunda lógica es la ignorancia de lo que se llama en economía las externalidades. Aquí en nuestro caso son los daños ecológicos y los daños sociales. Son externalidades para el capital. ¿Por qué? Porque no son pagados por el mercado, por el capital, sino por la gente, por las sociedades, por los individuos que deben migrar, etc. Pero no por el capital. Solamente el capital empieza a ocuparse o a preocuparse de las externalidades cuando empiezan a afectar la ganancia del capital. Y es por eso que hace 10 años los dirigentes del capital empezaron a ver que la destrucción ecológica era peligrosa para la ganancia del capital, y de un día al otro se pintaron en verde. Todas las empresas más contaminantes se pintaban de verde. ¿Por qué? No porque se preocupaban de los efectos ecológicos, sino porque empezaba a afectar la ganancia del capital y la posibilidad de acumulación y la posibilidad para el capital de continuar a ser el motor del crecimiento y de lo que se llama el desarrollo. Pero antes no. Ya en Europa la destrucción ecológica, los aspectos contaminantes que afectaron a la clase obrera, la utilización y la superutilización e explotación del tercer mundo, de las colonias, eso no preocupaba de ninguna manera el capital, hasta el momento que ya afectó la tasa de ganancia. Pero para resolver el problema de la energía se debe encontrar una solución, por lo menos a medio plazo. Y una de estas soluciones son los agrocombustibles. Pero ¿qué está pasando en el mundo? Aquí estamos en Indonesia. Estuve allá para hacer un trabajo de investigación
y publicado un libro que se llama también El escándalo de los agrocombustibles para el sur. Aquí son las tierras que Indonesia está, para varias islas, está previendo, está tratando de utilizar, o que ya utiliza, para la extensión de la palma africana, del alcofa, de las cañas de azúcar, etc., para producir agrocombustibles. Pero cuando vemos aquí un mapa muy similar al mapa que hemos visto sobre Honduras, es la isla de Java. La isla de Java. Las selvas originales en 1900, en 1960, en 2000, en 2010. Por la extensión de la palma africana. Para producir la palma africana y el parte del eucaliptus, Malasia e Indonesia han destruido 80% de sus selvas. En un lugar donde justamente las selvas originales eran tan importantes como la selva amazónica en nuestras regiones. Eso es el resultado. Así para producir una energía que se llama verde, se destruye totalmente la naturaleza. Hasta el punto que se dice que no es tan ventajoso de producir etanol o agrodiesel, porque los daños ecológicos son tan fuertes que la utilización de la energía fósil. ¿Y cómo se hace eso? Quemando, enviando toneladas de CO2 en la atmósfera, fabricando fábricas que transforman el aceite en agrodiesel y realmente destruyendo o construyendo lo que se llama allá en Asia los desiertos verdes. Aquí son las plantaciones de palma africana, donde adentro nunca se ve la luz y donde los campesinos son reducidos a pequeños pedazos de territorio donde no tienen más la posibilidad de producir el arroz de su propio consumo. Eso es el resultado de la energía verde, del etanol, del agrodiesel. Evidentemente eso provoca reacciones, como lo hemos visto en la fotografía, especialmente de los pueblos indígenas, que son evidentemente expulsados de su territorio tradicional. Pero también hay la crisis climática, o podemos decir eventualmente la crisis de los ecosistemas, que ya el doctor Morazón nos explicó muy bien, así voy a ser muy rápido. La crisis es muy simple, como ya se ha dicho, es que al mismo tiempo estamos produciendo siempre más CO2 y otros gases, y al mismo tiempo destruimos lo que se llama los pozos de carbono, es decir, los espacios naturales que absorben el carbono, como las selvas y los océanos. No tengo tiempo de explicar por qué, pero es un hecho bien conocido. Y eso aumenta, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho, todavía la emisión de CO2 está aumentando. Aquí es una comparación entre 1970 y 2004, se ve una aumentación muy fuerte. Pero evidentemente todo el mundo no tiene la misma responsabilidad. El rojo son los Estados Unidos. Cada ciudadano norteamericano emite 20 toneladas de CO2 por año. 20 toneladas de CO2 por año. El amarillo es Europa, 10 toneladas. El azul es China. Y vemos que China está aumentando, vamos a verlos en otro gráfico.
Y en China sí se dice que China ahora es el más productor, más grande productor de CO2. Sí, pero ¿cuántos chinos hay? Así que cada chino en 74 emitía 4 toneladas. Ahora son 7. La India 1.2 por habitantes, etc. Y así, la situación actual es que hubo una pequeña bajada de los países industrializados, pero un aumento importante de China, porque China también no ve. Cuando uno va a China es impresionante no solamente el crecimiento, pero la destrucción ambiental. Cuando uno va a Pekín no ve a más de 1 kilómetro. Tan contaminada es la ciudad. Y allí 70% del agua en China está contaminada. Y cada año ahí, según un organismo de las Naciones Unidas, cada año hay 1.200.000 personas que mueren de la contaminación del agua, sin hablar del aire. Eso es el precio del crecimiento. Así también no hay otro modelo de desarrollo que desarrollar también la utilización de productos químicos y de producir más y más CO2. Destrucción, ya hemos visto, de la deforestación, especialmente en el sur. No tengo aquí tiempo de hablar de la selva amazónica, pero todos los países, especialmente el Brasil, están utilizando más y más la selva amazónica por buenas razones de desarrollo, pero el resultado, según la FAO, es que dentro de 40 años no existe más selva amazónica, solamente sabana con algunos bosques, por petróleo, por minas, por concentración y monocultivos, por la explotación de la madera, por hidroeléctricas, etc. Todas buenas razones. El resultado va a ser la destrucción de la Amazonia. Y terminamos por una consideración interesante, que es precisamente, bueno, sí, aquí son los esfuerzos de deforestación. Y vemos que China sí es el país que tiene mejores esfuerzos en ese sentido. Pero termino aquí esta parte con una visión muy interesante. Cada punto es un barco en el mundo. Cada día hay 22.000 barcos de más de 4.000 toneladas que pasan en los océanos. Con todo lo que significa de polución de los océanos, de utilización de materia prima, de utilización de energía, etc. Una destrucción muy fundamental. Resultado de la lógica de la liberalización del comercio promovida por la Organización Mundial del Comercio. A primera vista es una muy buena idea de tener un intercambio, pero ¿cuál es el resultado? ¿Y por qué hay estos intercambios enormes? En Europa hay un movimiento que trata de imponer a los supermercados no solamente de indicar los precios de los productos, sino el número de kilómetros que han hecho entre el productor y el consumidor. Y a veces es 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 12.000 kilómetros. ¿Y por qué? Porque se aprovechan de las ventajas comparativas, es decir, del hecho que la mano de obra está más explotada en algunas partes del mundo, que así los productos son más baratos, o que no hay leyes ecológicas que protegen el ambiente y que permite así de vender productos de manera mucho más barata.
productos chinos o productos delocalizados de los países industriales a Bangladesh o en otras partes. O también de aprovechar del subsidio de los bienes, especialmente agrícolas, de los surplus, de los sobreproductos de los países europeos o norteamericanos que se envían en el resto del mundo, destruyendo las agriculturas locales. Eso es finalmente la lógica del capitalismo. Y finalmente esta racionalidad del capitalismo, como se dice, resulta en una irracionalidad económica fundamental. Y terminó, sí, por ese siglo, hemos visto los productos de esta lógica, y terminó por los gastos militares. Después de la Guerra Fría, se esperaba, la caída del muro de Berlín, se esperaba una disminución de los armamentos, y fue exactamente lo contrario. Porque, y aquí vemos gastos militares por países. Primero, los Estados Unidos, después otros países, Inglaterra, Francia, etc. ¿Qué significa eso? Significa que sí, los Estados Unidos han perdido relativamente su hegemonía económica. Ha perdido, especialmente en los últimos años, una parte de su hegemonía política, pero conserva la hegemonía militar. Este año, el presidente Obama anunció que las bases militares americanas al extranjero pasarían de 700 a 800. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen dentro del sistema capitalista mundial la función de conservar, de controlar la reproducción del sistema por su fuerza militar. Cada vez que en África se encuentran fuentes de petróleo, inmediatamente hay una base norteamericana. Y ustedes saben lo que es la presencia de una base americana. Así, estamos frente a un sistema que va a utilizar más y más la violencia para reproducirse, frente al agotamiento de los recursos naturales y a la necesidad de controlar de manera militar el mundo entero para poder continuar a reproducirse. Y el resultado final es el famoso gráfico del PNUD, de la repartición de la riqueza mundial por 20% de habitantes. Los 20% de arriba que absorban 82% de las riquezas mundiales, y de los abajo, los 20% de abajo que deben compartir 1.4%. Eso podría ser, sí, un poco un gráfico histórico, pero no. Es el gráfico de la lógica del capital. La concentración de la riqueza, y especialmente de los poderes de decisión económica, política, militar. Porque este gráfico fue hecho hace 15 años, y ahora no es 82, sino 84% de la riqueza mundial que está arriba. Termino con eso para terminar justamente con la necesidad de encontrar nuevo paradigma. ¿Por qué las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? Hay tres tipos de soluciones. La primera es de continuar la lógica del sistema. Es lo que vemos en Europa. Políticas de austeridad para salvar el sistema financiero. Hacer pagar al pueblo la quiebra de las instituciones financieras. Continuar.
cambiar las personas, condenar, sí, los economistas que fueron incapaces de prever la crisis, o también los banqueros corruptos, sí, están listos de enviarlos todos a Guantánamo, pero a una condición de no cambiar el sistema. Es un poco de caricatura, no tengo tiempo de ir más en los detalles, pero es más o menos la primera solución. Continuamos, vamos a salvar el sistema. Sí, sí se puede salvar más o menos el sistema financiero. Vemos que los bancos y los banqueros ganan más dinero que hace poco tiempo. Segunda solución, la Comisión de Stiglitz: regular el sistema, regular de manera radical, cambiar las reglas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, hacer desaparecer los paraísos fiscales, también abolir el secreto bancario, crear un organismo al par del Consejo de Seguridad, un organismo económico en las Naciones Unidas con la capacidad de actuar sobre la economía mundial, aumentar el tiraje especial del Fondo Monetario Internacional para escapar a la dominación del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Regular el sistema. Mi posición en la Comisión de Stiglitz fue decir que eso no basta. Está bien, sí, para transiciones, pero debemos pensar de otra manera. Y es el concepto del bien común de la humanidad. Es decir, no solamente, y es importante, la defensa de los bienes comunes, de los commons que fueron suprimidos poco a poco por el desarrollo de la lógica capitalista. No solamente promover el bien común, como el doctor Serrano nos ha explicado, y la importancia fundamental de lo público, pero también ir de manera filosófica más allá. El bien común de la humanidad como la capacidad de producir, reproducir y mejorar la vida del planeta y la vida del género humano, como meta fundamental frente al paradigma del capitalismo, que es el capital como motor del crecimiento. Pero ¿cómo aplicar eso? Que puede ser una idea muy generosa, muy utópica en el sentido negativo de la palabra, una gran ilusión. Para aplicar y aterrizar en políticas concretas, debemos abordar 4 ejes, que son los fundamentales de toda la vida humana en el planeta y de todas las sociedades: la relación a la naturaleza, la producción de la base material de la vida, la economía, la organización colectiva, social y política, y la cultura. ¿Cómo transformar, y voy a hacerlo muy rápido, cómo transformar la relación con la naturaleza? Pasar de la extracción al respeto. La extracción, la lógica capitalista, hacer de la tierra un commodity, una mercancía, pasar de esta filosofía a la filosofía del respeto de la naturaleza como fuente de toda vida, de la vida física, de la vida cultural, de la vida espiritual, de todos los seres humanos en el mundo. Y eso, si se acepta como meta fundamental, como parte de la construcción del nuevo paradigma, tiene consecuencias prácticas enormes, que se pueden aplicar como se aplican ahora las medidas de la Organización Mundial del Comercio para promover una economía neoliberal, con entes judiciales. Si se acepta eso, no se puede más tolerar
la propiedad privada de los recursos naturales, ni de individuos, ni de corporaciones, porque son un patrimonio universal. No se puede más aceptar la mercantilización de los bienes esenciales a la vida, como el agua o las semillas, y muchas consecuencias de este tipo. El segundo eje es la producción de la base material de la vida. Sin esta base material no hay vida. Y es de pasar del acento sobre el valor de cambio al acento sobre el valor de uso, que es el valor de uso. El valor de uso es el agua cuando tengo sed, que utilizo el agua. El valor de cambio es cuando la pongo en una botella y la vendo. No se trata de excluir el valor de cambio, pero para el capitalismo el único valor es el valor de cambio. El único. El valor de uso es totalmente sometido al valor de cambio. Y se debe transformar toda la realidad, también la educación, la salud y la cultura, hasta la religión, en un valor de cambio. Porque es la única manera de tener ganancia y de participar a la acumulación del capital. Así transformar, cambiar el acento, y también un hombre como Bolívar Echeverría ha trabajado mucho sobre eso, qué significa el valor de uso, porque el valor de uso no es solamente la utilización material, es también todo lo que va con eso. Me acuerdo hace algunos años en Sri Lanka, el Banco Mundial ha querido eliminar la producción de arroz en Sri Lanka. Hay 3.500 años que se produce arroz en Sri Lanka. Es la base de toda la nutrición, pero también es la base de la historia, es también una base de la literatura, de la poesía, del paisaje, pero eso no existe para el Banco Mundial. La razón es porque era más barato comprar el arroz en Vietnam y en Tailandia que de producirlo en Sri Lanka. Y así Sri Lanka, en esta lógica, tenía de transformar su producción de arroz en producción de monocultivos para la exportación. Menos mal, fracasó el plan. Por eso es la lógica. Así, pasar del valor de cambio al valor de uso. Finalmente, la tercer eje, la organización colectiva. Universalizar los procesos democráticos. Los procesos democráticos en todas las relaciones sociales, incluyendo relaciones hombre-mujer, y en todas las instituciones, no solamente políticas, sino económicas. Nada menos democrático que la economía capitalista y la concentración de decisiones. Pero también en las instituciones culturales, deportivas, religiosas, universalizar el proceso democrático. Y finalmente, la interculturalidad. La interculturalidad porque el resultado de la hegemonía del capitalismo en el mundo es de imponer una sola cultura, la cultura occidental, entre comillas. Las otras culturas son eliminadas, destruidas o folclorizadas. La única cultura es la cultura de la racionalidad instrumental, que se llama la cultura occidental. Y al contrario, para construir el nuevo paradigma necesitamos el aporte de todas las culturas, de todos los saberes también tradicionales, de todas las filosofías, de todas las espiritualidades, para construir también la base de la ética de la construcción social. Y por eso la interculturalidad es también fundamental. Y sobre estos 4 ejes podemos realmente sí construir con políticas muy concretas. Si ponemos el acento sobre el valor de uso, no podemos aceptar
respetar más los paraísos fiscales y muchos otros aspectos de la organización de la economía. Y concluyó diciendo, bueno, todo eso de toda manera puede ser, aparece muy utópico, muy utópico. Pero no es tan utópico. Cuando uno participa a los foros sociales mundiales, uno puede ver que existen en el mundo centenares, millares de iniciativas, de organizaciones que tratan de transformar la relación con la naturaleza, que tratan de organizar la economía de otra manera, con la economía social, que tratan justamente de defender los derechos para más democracia, que tratan también de llevar un aporte de varias culturas. Existen en todo el mundo. De verdad son dispersos. No tienen todavía, no constituyen una fuerza suficiente para transformar el sistema, que tiene todavía todo su aparato, hasta el aparato militar para reproducirse. Pero existen estas fuerzas, que son los movimientos sociales, que son las organizaciones, etc. Y necesitamos primeramente la definición de una meta, el bien común de la humanidad, con todos estos aspectos concretos, para justamente construir una meta común y una base de la convergencia de la acción de los movimientos sociales y políticos para transformar la situación. Y eso evidentemente es fundamental. Por eso, como un instrumento pedagógico he propuesto en las Naciones Unidas una Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad, al par de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sabiendo evidentemente que esta Declaración de Derechos Humanos es imperfecta, es demasiado occidental, que puede ser manipulada por las grandes potencias para establecer su hegemonía mundial, pero por lo menos tiene la ventaja de existir y ha podido salvar la vida y la libertad de muchas personas en el mundo. Así podemos pensar que también la preparación de una Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad, que no va a pasar mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero puede ser un instrumento pedagógico para los movimientos sociales, para las organizaciones de ciudadanos, para justamente tener una visión global, general, una visión holística, es decir, de conjunto y no segmentada como en el espíritu de una cierta modernidad, para justamente permitir a la humanidad de hacer el paso necesario para un mundo mejor. Gracias.